Bienvenidos a este programa especial de Cara a Cara. Estamos en Managua, Nicaragua, con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Presidente, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Presidente Ortega, en este país hay un baño de sangre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula, si mal no recuerdo, unos 300 muertos y cientos, si no miles de heridos. Otro grupo de derechos humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua, calcula 440 muertos y miles de heridos en los últimos 3 meses. Eso es, o sea, su país es un país de 6 millones de habitantes. Eso es más del doble de todos los muertos en las refriegas, en el conflicto de Venezuela del año pasado, donde murieron 150. Eso es más que los muertos en la Franja de Gaza, entre Israel y Gaza, en el mismo lapso, en 3 meses. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable por estas muertes? Sí, primero, los datos, ¿no? Estos datos que se manejan a través de algunos organismos de derechos humanos, incluyendo la CIDH, no han sido depurados, no han sido verificados. Simplemente son denuncias que ellos han recibido y van sumando, van sumando, van sumando. Y los datos oficiales que tenemos nosotros, que no es poca cosa tampoco, son 195 fallecidos como resultado de estos enfrentamientos, porque ahí tenemos, entre los fallecidos tenemos trabajadores por cuenta propia, tenemos policías, tenemos estudiantes, tenemos obreros, tenemos trabajadores del Estado, es decir, tenemos una cantidad pues de maestros, guardias de seguridad, etcétera. 195 los que tenemos verificados fallecidos en este periodo, que no es poca cosa indiscutiblemente, es terrible. Luego, lo que han hecho los organismos de derechos humanos. Usted habla de derechos humanos. Sí, todos están haciendo eso, están sumándole los fallecidos que tiene el país en tiempo normal, que tenemos el índice más bajo en la región y uno de los más bajos en América Latina. Comandante, usted recién puso todos los muertos en la misma bolsa. Usted recién me decía estudiantes, trabajadores, policías, pero yo entrevisté al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Paulo Abrão, brasilero. Él me decía que el 90% de los muertos, 90%, son opositores asesinados por parapolicías o paramilitares que responden a usted. Él está mintiendo, él miente, miente y miente todos los días. Se ha dedicado a estar haciendo una labor de comunicación que no va con la responsabilidad que tiene como director de esta comisión. O sea, esta comisión tiene que investigar como lo manda el acuerdo, el convenio, investigar, y luego que investigue, luego que depure la información, llegar a conclusiones. Pero él llega a conclusiones simplemente por lo que escucha, por lo que le llega. ¿Ves? Presidente, los organismos de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnesty International, todos tienen los nombres de los muertos. O sea, es difícil inventar un muerto, porque la familia lo llora, porque los vecinos lo saben. Aquí han inventado cantidad de muertos incluso que han salido con la foto de los muertos a desfilar a la Comisión del Diálogo. Los dirigentes de la oposición van ahí con la foto y resulta que el muerto no está en Nicaragua, está fuera de Nicaragua, o el muerto está aquí en Nicaragua y aparecen vivos. Han sido desmentidos estos que manipulan las fotos de esa manera. Es decir, aquí ha entrado en juego la guerra a través de las redes, una guerra nueva, que nosotros desconocíamos, que la estamos viviendo hasta ahora, y que fue organizada a través de las agencias de los Estados Unidos, preparando a la gente para este tipo de guerra, porque bueno, siempre hemos estado en la mira de la política norteamericana. Pero comandante, que usted me diga que el presidente Trump quiere tumbarlo, usted me extraña. No, el presidente Trump no. El presidente Trump le encantan los dictadores, se abraza con Putin, se abraza con Erdogan de Turquía, se abraza con Sisi de Egipto. Le encantan los presidentes autoritarios. Bueno, yo no sé si le encantarán
Si justamente lo critican por pelearse con sus aliados como Europa y México y amigarse con sus adversarios. Mira, yo lo que sé es que los presidentes de los Estados Unidos no han hecho diferencias a lo largo de la historia. Simplemente parten de lo que son sus intereses. ¿Qué presidente de Estados Unidos ha puesto en cuestión las relaciones con Arabia Saudita, por ejemplo? Un país donde se violan los derechos humanos más elementales. ¿Qué presidente no le ha rendido pleitesía a Arabia Saudita y ha hecho grandes negocios con Arabia Saudita? Ahí no hay derechos humanos que valgan. Usted culpa a Estados Unidos, como Maduro culpa a Estados Unidos de los males de Nicaragua, pero los grupos de derechos humanos, que, convengámoslo, no son agencias del gobierno de Estados Unidos porque critican a Estados Unidos constantemente. Por ejemplo, con este tema de la separación familiar, con varios temas, estos mismos grupos que están acusando a su gobierno, acusan al gobierno de Estados Unidos. Estos grupos dicen que estas muertes están siendo causadas por parapolicías, por paramilitares que responden a su gobierno, y citan el caso de que el jefe de policía de facto, Francisco Díaz, es su consuegro. O sea, y dicen que usted es el jefe de policía. ¿Cierto o falso? O sea, yo lo conocí al compañero Francisco Díaz en la policía. O sea, no se hizo policía a partir de que llegamos nosotros a la presidencia en el año 2007. Él ya era de la policía, ya era oficial de la policía, ya era un alto oficial de la policía. Y en ese momento no se había dado ninguna relación familiar con nosotros. No existía relación familiar, ni siquiera teníamos amistad pues, con él. Entonces, querer ahí mezclar relaciones familiares con lo que es el trabajo de un oficial de la policía, creo que es una manipulación. Y luego los organismos de derechos humanos que han venido aquí, Amnistía Internacional pidió venir, se le dijo que venga, se le dijo. Vino, hacen visita de médico, entonces, claro, le caen encima los organismos de derechos humanos aquí que están politizados, que tienen una política contra el gobierno sistemática, y mueven gente que lleva a poner denuncias, inventan cualquier cosa. Pero presidente, mezclando de nuevo, con hechos. Es difícil inventar un muerto. La gente tiene vecinos, tiene compañeros, tiene pues amigos. Sí, por eso mismo han salido los vivos después, explicando, unos incluso que estaban fuera de Nicaragua, unos que estaban en Estados Unidos diciendo, yo estoy vivo, yo no he muerto. De estos 350 que dice la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuántos han salido que viven en otro lado? Primero, no son 350, como te decía, son 198, 195 son los fallecidos. Y de esos fallecidos, solamente, digamos, policías, tenemos 22 policías. O sea, a esos policías no se les mata a pañuelazos, como dicen, se les mata con balas, se les mató con balas. Los mataron las fuerzas paramilitares de la derecha, organizadas por la derecha. Tenemos compañeros sandinistas, casi 40 compañeros sandinistas asesinados, fueron asesinados en sus casas. No sé si llegaste a ver vos, porque eso no lo transmite CNN, las tomas regadas en las mismas redes por los golpistas, donde torturan, asesinan y luego queman a un compañero sandinista y empiezan a brincar y a bailar alrededor de él y le ponen la bandera del frente y le pegan fuego. O sea, una cosa de terrorismo. O sea, pareciera que ISIS hubiese penetrado en estos grupos, bailando, brincando alrededor del cadáver, horas ahí. Pero presidente, supongamos que y luego a otro policía le hacen lo mismo, lo torturan, lo asesinan y luego le pegan fuego. Las torturas que les están provocando a mujeres y hombres, las filman ellos mismos y luego las divulgan ellos mismos. Pero eso lo puedes ver vos en las redes. Pero presidente, usted se está contradiciendo porque asumamos que sus cifras son ciertas y que todos los organismos de derechos humanos que trabajan cada uno separadamente están equivocados o inventan sus cifras o están locos. Usted habla de 190 y pico de muertos y me dice que 20 son de la policía y 40 son activistas sandinistas. Eso hace 60 de 190. Y luego hay trabajadores del Estado que fueron asesinados, porque se convirtieron en blanco los trabajadores del Estado. No solamente los asesinaban, sino que les quemaban también las casas, las viviendas. Aquí se desató una persecución en el momento en que, sencillamente, pues, la Iglesia, la Conferencia Episcopal, puso como condición que para el diálogo se reconcentrara la policía.
entonces reconcentramos a la policía con el ánimo de que se abriera el diálogo. ¿Ve? Entonces quisieron aprovechar la reconcentración de la policía para lanzar ataques. Presidente, ¿usted está diciendo que los paramilitares, que los parapolicías son opositores disfrazados? Así es. Pero, presidente, perdón, pero está repleto de fotografías, la primera que encuentro. Sí. Acá tiene paramilitares con la bandera de su partido, el Frente Sandinista. Eso no es paramilitar. ¿Están encapuchados? ¿No has visto encapuchados a la gente de la derecha? ¿No los has visto encapuchados? ¿No has visto las fotos, Teo? Los primeros encapuchados fueron ellos. Luego, la gente, para poder defenderse, porque los están asesinando, lo que han hecho es organizarse para defenderse. Y eso no es el paramilitar coordinando su labor para la defensa de la vida, para que no les quemen las viviendas, para que no quemen los sitios públicos, como venían incendiando alcaldía, centros hospitalarios y todo esto. A ver si entiendo bien. Usted está diciendo que esta gente que estamos viendo en esta foto son paramilitares. No son paramilitares. No son paramilitares, no. ¿Qué son? Son ciudadanos defendiéndose. Y luego, yo no sé realmente... Defendiéndose con AK-47. Luego, yo no sé si esta foto es una foto real, porque vos sabés que en estos tiempos se hacen montajes. Puede ser que esta foto haya sido armada por la misma gente de la derecha. Es fácil meter banderas del Frente Sandinista y luego presentar la toma como que es un grupo paramilitar. Presidente. Lo que pregunto es, ¿has visto fotos de los encapuchados de la derecha, armados? La verdad que no. Ya ves. Pero no será porque no hay. Se ocultan, hay, y te metes a las redes y ellos mismos las divulgaron. Y están ahí en las redes todavía. Ahí está la colección de fotos. Presidente, hay muchísimos casos que documentan los grupos de derechos humanos de gente que fue secuestrada por esta gente, por estos armados, encapuchados, paramilitares, parapolicías, llamémoslo porque queramos. Aquí tenemos una policía voluntaria. Eso sí, está por ley la policía voluntaria. Hay mucha gente que fue secuestrada en su casa por estos grupos y después aparecen en la cárcel del Chipote, y hay muchos de estos grupos paramilitares que están buscando gente en sus casas y matando gente en manifestaciones resguardadas por la policía. No han matado gente en manifestaciones, eso no es cierto. Y lo que han habido es choques entre armados de la derecha, que han ido a chocar con manifestaciones nuestras. Esto se produjo el 30 de mayo, este choque. El 30 de mayo, se produjo este choque. En la manifestación. Y hubieron fallecidos de ambos lados, pues. Pero 15 de la oposición y uno, si mal no recuerdo, del gobierno. No, hubieron más. Y no fueron 15 de la oposición tampoco. Fueron 3 de la oposición y 2 del gobierno, y luego muchos heridos, sí. Pero, presidente, ¿cómo explica usted, y no quiero pasar toda la entrevista con este tema porque quiero pasar hacia el futuro, ¿cómo explica usted que estos parapolicías arresten a gente resguardados por la policía y después aparezcan en la cárcel del Chipote? Y tengo muchos casos acá para citarle. Porque tenemos una policía voluntaria que coopera con la policía. Está por ley la policía voluntaria. Los gobiernos y lo que no te has dado cuenta es que aquí los encapuchados de la derecha, los paramilitares de la derecha, se dedicaron a secuestrar, a asesinar en sus casas, pero hechos públicos por ellos mismos. Presidente, todos estos grupos, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la OEA, que tiene un enorme prestigio, Amnesty International, Human Rights Watch, varias otras, olvidémonos de las nicaragüenses. Pero tenemos las pruebas. Pero ellos tienen todos los nombres, todos los documentos. Y aquí tenemos todos los nombres de los que han sido secuestrados en su casa y luego torturados y luego asesinados por los grupos paramilitares de la derecha. Secuestrados, torturados y asesinados. Tenemos la lista, tenemos los nombres. Podemos mostrárselas a ellos, esta lista, estos nombres. Podemos mostrar los videos de cómo los torturaban. Videos puestos por los mismos que los torturaban. Es una cosa de locura, de irracionalidad, una cosa por eso decimos es terrorismo. Pero, presidente, usted está pintando un cuadro, no quiero decir irreal porque no corresponde, pero insólito, porque 21 gobiernos de América Latina, incluidos gobiernos de izquierda, como el de Ecuador y como el de Uruguay,
han condenado a su gobierno por todos estos hechos. Entonces, ¿que son tontos? ¿Son engañados? ¿Son pagados por la CIA? 21 gobiernos en la OEA exigieron que su gobierno termine con estas prácticas. Entonces, este cuadro que usted me está pintando, que son grupos de derecha, no lo creyó ninguno de esos 21 gobiernos. Sí, porque se dejan llevar por la campaña mediática. O sea, nosotros tenemos una guerra mediática poderosa. Es decir, yo no veo a la prensa internacional haciendo un enfoque objetivo de lo que está pasando en Nicaragua. Simplemente ahí está marcada ya una línea, una tendencia. Bueno, le estamos dando la oportunidad a usted de... Yo sé, pero la tendencia de los medios, lo que yo veo en los medios de comunicación, es simplemente a remarcar la descalificación del gobierno. O sea, un gobierno que venía trabajando con mucho éxito, que era realmente un ejemplo, pues. Se tomaba como ejemplo lo de Nicaragua, del 2007 hasta abril, con un gobierno que lograba garantizar la paz, la estabilidad, el entendimiento entre las principales fuerzas económicas y los trabajadores. De repente explota. ¿Por qué explota? Sencillamente porque ya venía esa línea de querer destruir este proceso. O sea, las fuerzas extremistas en los Estados Unidos que están asentadas en la Florida no aceptan que el frente esté en el gobierno. Y desde el 2007, que nosotros regresamos al gobierno, empezaron los grupos armados y articulados y con bases de divulgación desde la Florida y desde Costa Rica a asesinar campesinos, a asesinar soldados, policías. Y cuando se dan combate, los organismos de derechos humanos venían a reclamar que el que moría en ese combate era un patriota. Pero, presidente, usted fue un combatiente contra una dictadura. Usted fue un revolucionario. Usted fue lo que ahora usted llama un terrorista. Usted se alzó contra una dictadura. Entonces, estos muchachos que están con palos y piedras en las calles demostrando contra su gobierno, ¿no son menos terroristas de lo que usted fue en su gobierno? O sea, ¿no hay un derecho natural de manifestarse sin que grupos parapoliciales maten a la gente? No, hay derecho de manifestarse de forma pacífica. Ahora, cuando uno se mete a tomar las armas, uno arriesga la vida. Ese es un principio. O sea, yo empecé a arriesgar la vida a los 14 años. Pero esta gente no está armada. ¿Ah? Esta gente no está armada. Esta gente que vemos en las manifestaciones en las calles, o sea, hay periodistas, ahí hay cámaras, esa gente no está armada. Bueno, los que están manifestando contra su gobierno. Es el que va en la calle ahorita y marcha, y nadie va armado a esa marcha. Los que van armados son los que se organizan para atacar por la noche, o se organizaban para atacar por la noche los cuarteles de policía, para atacar por la noche los centros de salud, las instituciones del Estado, para quemarlas, para secuestrar, para matar, en todos los tranques, tenían trancado todo el país. Muchos lo acusan a usted de ser un presidente ilegítimo, porque en las elecciones del 2016 usted proscribió, de hecho, sus organismos proscribieron el principal partido de oposición. Entonces usted se presentó a una elección con casi todos los medios a su favor, controlados por el gobierno, con el principal partido de opositor y su dirigente, Eduardo Montealegre, proscrito. Entonces, ¿qué dice usted a quienes lo critican de ser un presidente ilegítimo y que por lo tanto justifican que la población se alce pidiendo elecciones anticipadas? Primero, estas elecciones fueron elecciones donde se siguieron los procedimientos normales que se siguen en todo país. Si ves la historia de las últimas elecciones en América Latina, vas a ver cuántos partidos y cuántos candidatos que aparecían incluso como candidatos ganadores han sido proscritos, de acuerdo a las normas electorales que existen en cada país latinoamericano. Y ahí no hay ningún revuelo porque se den esas proscripciones. En este caso, lo que había era una división en el mismo partido y tenían una reyerta frente a la Corte Suprema de Justicia. Y no fue una decisión política, sino que una decisión que tenía que ver con una contradicción dentro del seno del mismo partido que ya venía de otra división anterior. Y los críticos del gobierno dicen que la justicia controlada por usted favoreció al candidato más cercano a usted. Pero bueno, hablemos del futuro, presidente. Bueno, ese partido del que hablan que es más cercano a nosotros, ahí estaban en los tranques. Uno de los dirigentes de esos tranques está detenido, dirigente de ese partido. O un alcalde de ese partido, del Partido Liberal, está detenido. Está detenido, ¿por qué? Porque
participó, están los indicios, bueno, tendrá que demostrarse luego ante los jueces, que participó organizando y apoyando el asesinato de 4 policías allá en una zona rural, ahorita en este periodo. Es decir, y del otro partido, porque ahí participaron 2 partidos liberales. El liberalismo ha tenido problemas en cuanto a que se ha venido dividiendo. Cuando llegó el ingeniero Bolaños a la presidencia, tuvieron divisiones. Entonces, el otro partido también ha tenido que ver con los tranques. Comandante, hablemos del futuro. Sí. Hay un diálogo nacional con la mediación de la Conferencia Episcopal de la Iglesia que está trabado, trancado, suspendido. La oposición, la Alianza Cívica, pide elecciones anticipadas. ¿Por qué no? ¿Por qué no continuar con el diálogo? ¿Por qué no permitir elecciones anticipadas? Antes que nada, antes de cerrar el capítulo de los fallecidos, de la violación a los derechos humanos, yo invito a los organismos de derechos humanos, el mismo Amnistía Internacional que estuvo hoy aquí, pero vino rápidamente, los invito, a la misma SIDA, a que haga un trabajo serio. No pueden estar adelantando resultados cuando ni siquiera han terminado de documentar las denuncias que se han recibido. Ellos dicen que las tienen totalmente documentadas y cualquier persona puede ir a Google y buscarlas. Están todos los nombres. Eso no es cierto, eso no es cierto. Ellos no tienen la documentación certificada. Tienen denuncias, eso sí. Tienen denuncias y eso es lo que ellos presentan, la cantidad de denuncias que han recibido. Denuncias interesadas, lógicamente, en cargarle al gobierno. Entonces, yo lo que les digo es que, bueno, depuren, certifiquen, verifiquen, y aquí estamos con las autoridades dispuestos a que hagamos un trabajo en esa dirección para que quede claro aquí qué es lo que ha pasado en este momento. Y luego, en cuanto a lo que... Sí. Presidente, hablemos sobre el futuro. El país está semi-paralizado o paralizado. La economía se está cayendo por estas manifestaciones, por este conflicto político. Hay un diálogo mediado por la Conferencia Episcopal, está suspendido. La oposición quiere elecciones anticipadas. Parte de la oposición quiere que usted se vaya hoy. La otra parte aceptaría elecciones anticipadas. Usted dice que no, ha dicho que no va a haber elecciones anticipadas. Entonces, esta situación va a ser una espiral descendiente en el que pierde el país. ¿Por qué no aceptar elecciones anticipadas? Hasta hace 15 días el país estaba paralizado. De 15 días para acá, el país se ha ido recuperando. La actividad económica, la actividad productiva se han ido recuperando. Estamos iniciando el ciclo agrícola que está arrancando a buen paso, a buen ritmo. Las industrias de zona franca, por ejemplo, que hayan sido seriamente afectadas, que generan un gran empleo, están ya trabajando de manera normal. Es decir, hay una tendencia a que el país cada día se estabilice y se normalice en lo que es el campo económico, en el campo social, en el campo comercial. Ya los horarios que antes estaban reducidos por el temor a la noche se van ampliando, los horarios de actividades nocturnas. Es decir, el país tiende a normalizarse y yo estoy seguro que se va a normalizar y que la economía, bueno, va a ir acomodándose o reacomodándose en las nuevas circunstancias para poder retomar nuevamente la tendencia que teníamos antes del 18 de abril. ¿No es usted un poco optimista, presidente? Porque FUNIDES, por ejemplo, un grupo del sector privado de análisis económico, estimaba a principios de año que este año la economía de su país iba a crecer muy bien, 4 o 5%. Ahora estiman en 0, y si esto sigue, menos 0. Además, presidente, no hay que ser un economista. Yo llegué anoche a Managua, estoy en uno de los mejores hoteles de la ciudad, está vacío. Hoy desayuné solo. El turismo ha sido afectado, el turismo es de lo que ha sido más afectado. Pero lo que es la actividad productiva nacional, agrícola, comercial, esa se está retomando. El turismo sí ha sido seriamente afectado. Esta gente que usted llama terroristas, que ellos dicen están tratando de defenderse contra lo que ellos califican de una dictadura suya, quieren elecciones anticipadas. ¿Bajo qué condiciones aceptaría usted elecciones anticipadas? Es que no tiene sentido elecciones anticipadas. Aquí yo he participado en muchos procesos de paz. Y recuerdo, tengo presente, fresco, todo lo que fue el proceso de paz en Centroamérica, con los presidentes centroamericanos. Teníamos la guerra en El Salvador,
en Guatemala y en Nicaragua. En ese proceso de paz, se trabajó en primer lugar para la paz. O sea, que terminar la guerra, eso es lo más importante. La paz, la estabilidad, la seguridad, retomarla en estos países. Y abrir espacio a las fuerzas políticas que están incluso prohibidas para que puedan participar en las elecciones. Y en ningún momento se planteó ahí que se adelantaran elecciones. Pero, presidente, usted está hablando de un conflicto internacional. Acá estamos hablando de un conflicto interno. Lo que está pasando en Nicaragua ahora es un conflicto interno entre el gobierno y la oposición. Bueno, es que en ese momento eran conflictos internos en cada país, porque aquí había una guerra. En El Salvador había otra guerra, en Guatemala había otra guerra, donde está enfrentado el gobierno con una oposición armada. Eran oposiciones armadas, lógicamente. La guerrilla en Guatemala, la guerrilla en El Salvador y la contra en Nicaragua. Entonces, pero entonces, presidente, usted no ofrece nada. En otras palabras, ¿cómo salir de esto? Porque, repito, si usted no le ofrece algo a la oposición, ¿por qué habría de ingresar en un acuerdo de normalización sabiendo que en 3 años habría elecciones con todos los medios importantes en poder del gobierno, con políticos proscriptos, con un comité, una comisión electoral totalmente afín a su gobierno? O sea, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Entonces, ¿qué salida les ofrece usted? Mira, aquí ya veníamos trabajando en esa dirección. Después de las elecciones, de las últimas elecciones nacionales y municipales, empezamos a trabajar con una comisión de la OEA. ¿Para qué? Para fortalecer los mecanismos electorales de cara a las siguientes elecciones del 2021. Incluso antes del 18 de abril ya se había logrado establecer un calendario hasta el 21 de abril. Y ese calendario que toma en cuenta reformas en el campo electoral para darle confianza a las fuerzas de oposición, darle seguridad a las fuerzas de oposición, o sea, perfeccionar los mecanismos electorales y que de esa manera podamos ir a esas elecciones con una mayor seguridad, una mayor garantía a todas las fuerzas políticas. Eso trabajado, auspiciado con la OEA y el gobierno de Nicaragua y acompañado incluso por otros países de Europa o América Latina. Entonces, tenemos el camino ya marcado en esa dirección, y tomando en cuenta, lógicamente, a las fuerzas políticas, consultando con ellos, hablando con ellos, para que aporten qué piensan, qué reformas hay que hacer. Pero, comandante, corrígeme si me equivoco. Sí. Usted está diciendo que el país estaba encaminando hacia una institucionalización democrática. Sí, no, hacia un fortalecimiento, porque la democracia no es perfecta en ninguna parte. Hay que irla perfeccionando constantemente. O un fortalecimiento democrático. Pero que, y que por lo tanto, dice usted, no hace falta cambiar los plazos electorales. Si es así, ¿aceptaría usted, por ejemplo, un referéndum? Preguntarle a la gente, ¿quieren o no elecciones anticipadas? Es que, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué no? Mira, ¿cuál es el problema? Sí, le podríamos preguntar a la gente, claro que sí. Y si la gente dice que sí, bueno, vamos a elecciones anticipadas. Y si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude. ¿Por qué? Porque todavía las reformas que hay que hacer, los mecanismos, todo el trabajo que hay que hacer para poder fortalecer el sistema electoral, necesita también de recursos. Entonces necesita de inversión y eso no se resuelve tampoco. Presidente, esto que está diciendo usted es muy importante. Entonces usted me está diciendo que si la OEA, por ejemplo, o un grupo de países amigos ponen dinero para hacer un referéndum, en serio que nadie pueda dudar, incluso si lo gana usted, que nadie pueda decir fraude, ¿usted aceptaría? Es que toma en cuenta lo siguiente, aquí está frente a una oposición que no acepta ninguna alternativa más que la salida del gobierno. Supongamos, esa es la posición. supongamos. Y luego, lo más grave de todo esto es que si aquí sentamos el precedente de que a un gobierno que se le hace oposición en la forma que nos ha hecho oposición a nosotros en estos meses, en estos 3 meses, ya con tranques, con acciones armadas. ¿Tranques? Tranques con acciones armadas, es decir, ya con hechos de violencia, terrorismo, que ese gobierno puede
ser desalojado, entonces se acabó aquí la vía electoral y volvemos nuevamente a la historia pasada de Nicaragua. ¿Ve? Hace 200 años en Nicaragua teníamos el Partido Liberal gobernando desde León, ¿ve? Y el Partido Conservador gobernando desde Granada, y ambos matándose. Pero lo que usted llama terroristas es lo que la comunidad internacional, incluidos los 21 países que le acabo de mencionar, la enorme mayoría, casi todos de América Latina, consideran son manifestantes pacíficos con todo su derecho de expresar su desagrado con el gobierno. Que incluso las encuestas dicen que el 63%, una encuesta de Sid Gallup del 17 de mayo, si no me equivoco, dice que el 63% de los nicaragüenses tienen una opinión desfavorable del gobierno. Entonces, volviendo a mi pregunta, si hubiera dinero internacional para resolver esto y preguntarle a la gente, ¿quieren elecciones anticipadas? Y usted garantizara que esas elecciones serían limpias, porque la oposición tampoco va a aceptar ir a elecciones con un consejo electoral que ellos consideran totalmente aliado a su gobierno. Mira, aquí en 1990, que hicimos elecciones en 1990, el Consejo Electoral era 100% sandinista. 100%. Desde el Consejo Electoral Nacional hasta los consejos electorales que estaban en cada departamento, en cada municipio del país, donde lógicamente participaban los representantes de los diferentes partidos que iban a las elecciones. ¿Ve? Y el discurso que había es que íbamos a hacer fraude y que ya se da por descontado que el Frente iba a ganar esas elecciones de 1990. Ese fue el ambiente en que fuimos a elecciones en 1990. El resultado fue que los votos los obtuvo la alianza opositora. Y nosotros en la madrugada de ese día reconocimos los resultados. Presidente, eso fue al final de una guerra con una enorme presión internacional. Sí, pero reconocimos los resultados. O sea, se sentó el precedente de aquí en Nicaragua, que por primera vez en la historia se da el tránsito electoral, y no a través de las armas, como había sido la historia de Nicaragua. Siempre se cambiaba de gobierno a punta de balazo. Por primera vez en la historia se cambió de gobierno a través de los votos y con un consejo electoral sandinista. O sea, no se nos ocurrió hacer fraude. ¿Cuántos fraudes no vemos en América Latina? Y no voy a mencionar nombres de países y vos los conocés perfectamente bien. ¿Cuántos fraudes a la vista? ¿Y quién dice nada? Nadie los condena, nadie los menciona. ¿Por qué? Porque se llevan bien con los Estados Unidos. Su gran amigo, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, nadie más entrometido que él en la historia de América Latina reciente. Iba a los países, apoyaba candidatos. O sea, nunca he visto, hizo una televisora de la que usted todavía está financiando para promover su pensamiento político y tumbar gobiernos. Pero bueno, eso es pasado. Vayamos al futuro. Chávez no tumbó gobierno. Chávez no tumbó ningún gobierno. Chávez lo que hizo fue llevar cooperación. Cooperación en maletas de dinero a Argentina, por ejemplo. Nosotros quisiéramos que esa cooperación la brindaran los Estados Unidos a estos pueblos. La cooperación que le brindaba Venezuela a los países más empobrecidos de América Latina. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Usted dice que no va a haber elecciones anticipadas. Usted me acaba de decir que no le gusta la idea de un referéndum. Sí, no lo hagan, es que no tiene sentido. Sí. ¿Entonces qué? Aquí lo que hay que hacer es, a través del diálogo, crear condiciones para retomar el diálogo. Pero el diálogo, presidente, lo ayuda a usted a ganar tiempo, a recuperar la normalidad, como usted dice, pero a la oposición la deja con un país que ellos consideran, con bastantes elementos, una dictadura, que van a ir a próximas elecciones con un tribunal totalmente adicto al gobierno. Pero si estamos hablando que tenemos ya un convenio con la OEA firmado, un plan de trabajo ya elaborado, donde se va a tomar en cuenta a los partidos de oposición que están legalizados, porque en esto que llaman alianza cívica hay una cantidad de gente que no representa a nadie. Las fuerzas de oposición, que son partidos políticos más fuertes, están en la Asamblea Nacional. Ahí está el Partido Liberal y está el otro Partido Liberal. O sea, hay dos grupos del Partido Liberal que están en la Asamblea Nacional que participaron en las elecciones y que fueron los que movilizaron más gente en los tranques en esta ofensiva que tuvimos. No fueron estos de la Alianza Cívica. La Alianza Cívica son membretes de ONG que los han incorporado ahí, pero no tienen nada atrás.
Y sí es importante, lógicamente, trabajar. ¿Para qué? Para fortalecer lo que es el proceso democrático en nuestro país, fortalecer los mecanismos electorales y lo importante que tenemos la ruta ya marcada. Presidente, ¿le molesta a usted que lo llamen dictador? ¿O no le importa? La verdad es que yo estoy acostumbrado a que me digan de todo, me digan de todo, no de ahora. Bueno, desde muchacho, pues. Desde muchacho, bueno, yo me acostumbré a que me dijeran terrorista. En la época de Somoza, pues yo era terrorista, ¿no? ¿Y de qué no me has dicho? ¿De qué no me has dicho? O sea, sí. ¿No le molesta? No, sencillamente yo sé que los seres humanos somos así. Tenemos expresiones desde las más violentas hasta las más nobles. Y de repente salen las más violentas y en otras ocasiones salen las más nobles. Ahí oscila el ser humano, pues, y entonces pues he aprendido pues a no molestarme cuando escucho ataques, escucho mentiras, escucho campañas de mentiras. Convengamos en que todos, usted mismo, llevan a cabo campañas de desinformación. Yo anoche estaba viendo televisión, yo no podía creer, comandante, esto es, o sea, los canales oficialistas, que son los más grandes del país, Daniel, el pueblo está con él, una niñita cantándole loas a usted, al comandante. ¿Qué necesidad hay? Estamos en el siglo XXI, ¿por qué no permitir una libertad, una diversidad de opiniones? Pero aquí hay canales de televisión que constantemente están atacándonos. Pequeñísimos. No, canales de mucha penetración. Aquí tenés el canal 9, el canal 10, el canal 11. El 10 es el de mayor penetración. El canal 14, el canal 12, tenés 5 canales de televisión, el canal 100%, 6 canales, el canal 93, 7 canales de televisión ahí mismo, 7 canales de televisión, y por otro lado tenés 3 canales del gobierno. Estamos 9-3 en la partida. Pero los opositores, presidente, llegan a un público muy pequeño. ¿Ah? No, que va. El canal incluso de mayor audiencia lo tiene el 10. Quisiera escuchar de usted alguna señal de esperanza, alguna señal de salida que no sea enteramente lo que usted quisiera, que es que no pase nada, porque en un conflicto como este todas las partes tienen que hacer concesiones, si no el país se va a seguir hundiendo. ¿Qué esperanza, qué concesión puede hacer usted? ¿Qué le puede decir usted a los opositores que le están mirando, que están diciendo, este dictador quiere que no cambie nada, quiere ganar tiempo para llegar a elecciones en el 2021, donde él va a controlar los medios, donde él va a controlar el Tribunal Electoral, donde él va a controlar contra quién compite? Entonces hay cero esperanza. ¿Qué le puede ofrecer usted a esa gente, que algunos tendrán motivos que usted considera perversos, pero muchos legítimamente quieren democracia para su país? ¿Qué le puede decir en este momento a través de nuestras cámaras? Bueno, decirle que aquí el principal aporte que tenemos que darle todos a Nicaragua es la paz. Sin paz no es posible lograr mayores avances en el orden económico, en el orden social y en el orden político. Y aquí lo que se ha visto sacudida es la paz. Se ha visto golpeada la paz, la seguridad de todo Nicaragua. Entonces, uniendo esfuerzos por la paz, para ya que cese la amenaza de violencia, y aparece que todos aportemos en esa dirección. Pero, presidente, al no ofrecer nada que permita a la oposición, que es una mayoría en este país, tener cierta esperanza de que van a poder competir en una competencia justa, no como lo de Venezuela o lo de acá mismo, en cierta manera, en el 2016. ¿Qué dice usted el argumento de que al cerrar todas las avenidas, al cerrar la avenida de las elecciones anticipadas, al cerrar la avenida de un referéndum para preguntar si la gente quiere elecciones anticipadas, usted está de alguna manera empujando a la oposición a hacer lo que no quieren, que es tomar las armas? ¿Usted no está creando las condiciones para una guerra civil en Nicaragua? Yo no creo que en Nicaragua se vaya a producir una guerra civil. O sea, el pueblo está cansado, el pueblo resintió lo que ha pasado. O sea, aquí el pueblo nicaragüense estuvo secuestrado
durante 90 días, secuestrada por los tranques, por la acción de las fuerzas de oposición. Tuvieron secuestrado al pueblo, y el pueblo siente que ahora está respirando, siente que está viviendo de nuevo, y el pueblo lo que quiere es la paz, la estabilidad, y la mayoría de los nicaragüenses queremos paz y queremos estabilidad, y hacia eso tenemos que apuntar, y apuntar a buscar cómo trabajar juntos en esa ruta que está trazada con la OEA para fortalecer lo que es la democracia en Nicaragua, lo que pasa necesariamente por los mecanismos electorales. Y ahí está la comisión, ahí está una ruta trazada y que escucha a todas las fuerzas políticas que quieran opinar y que quieran aportar. Presidente Ortega, comandante Ortega, muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá me conceda otra y ojalá en la próxima, pueda encontrar algún punto medio con la oposición para salir de esto, porque yo no escuché. Creo que el punto medio lo vamos a encontrar, dialogando. Pero, presidente, usted no está yendo al diálogo nacional, mediado por la Iglesia. No, el diálogo se ha visto afectado, y la misma conferencia episcopal, el cardenal Brenes, ha considerado que hay que crear condiciones para poder retomar el diálogo, y estamos trabajando para retomar el diálogo y crear las condiciones para que, primero, sea un diálogo que no se convierta en un reality show, porque desgraciadamente se empeñó la gente de la derecha que llega al diálogo en que se transmitiera en vivo por la televisión, y se lo impusieron ahí a los mediadores. Nosotros no oponíamos ningún proceso de diálogo en el mundo en temas tan sensibles como estos. Se lleva a través de la televisión en vivo, se lleva en reuniones privadas, se preparan las agendas, se buscan acuerdos, es decir, nunca, yo no conozco ningún diálogo que haya sido transmitido en vivo, un diálogo para la paz, nunca es transmitido en vivo, y aquí se empezó a transmitir en vivo. Entonces ayer lo que era a quien vociferaba más duro de parte de la oposición, nosotros lógicamente ahí escuchando nada más, dando nuestros argumentos, pero sin entrar a chocar. Pero ellos estaban hablando para un público buscando votos, y aprovechaban entonces la televisión en cada sesión del diálogo. Entonces eso es un absurdo, pues meter en un diálogo televisión en vivo. Ese fue. Entonces hay que hacer ajustes a los mecanismos del diálogo, hay que establecer normas en los mecanismos del diálogo para que realmente se pueda obtener resultados. Finalmente, presidente, porque me están avisando que ya nos pasamos de tiempo, ¿qué ajuste concedería usted a eso que están discutiendo ahora? Fortalecer lo que es concretamente, ¿cómo? ¿Qué oferta hace usted a través de nuestras cámaras para fortalecer ese diálogo? Bueno, estamos trabajando en eso. Hemos tenido contacto con el secretario general de Naciones Unidas. Nuestro canciller se reunió con el secretario general de Naciones Unidas. Hemos tenido reuniones con la Unión Europea. Ellos han enviado aquí, también hemos enviado nosotros allá. Bueno, ya sabemos la relación que tenemos con la OEA. Es decir, buscando cómo encontrar gente experta que nos ayude con el SICA también, que nos ayude a fortalecer el mecanismo de coordinación y de conducción del diálogo. Los mecanismos de mediación, de interlocución, para esto hemos tomado contacto con el secretario general de Naciones Unidas, con diferentes organismos internacionales, y lógicamente con el cardenal Brenes, pues estamos esperando el momento, él mismo lo ha dicho. O sea que van a ampliar la comisión de diálogo. Buscar cómo crear las condiciones
para fortalecer la comisión del diálogo y que esto nos ayude a que tengamos buenos resultados. Eso significa ampliar la comisión de diálogos, incluyendo la Iglesia y otros actores. Sí, que podamos incluir otros actores que puedan fortalecer el trabajo que ha venido haciendo la Iglesia.